Invitamos ahora a nuestro siguiente invitado del día, Juan Carlos Negret. Juan Carlos es psicólogo y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor de la Facultad de Psicología y de la Maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro del equipo del proyecto La construcción de conocimiento lectoescrito en la escuela, de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es autor de los marcos curriculares del programa Grado Cero del Ministerio de Educación Nacional y de la... Hola, hola. No, aquí pasamos. No, con el tuyo, con el que te acabo de... Dejemos este aquí. Yo creo que me quedo con este. Este es el que está con el tuyo. Bueno. Buenas tardes. Pues sí, me han invitado a participar, a charlar un rato con ustedes, entonces acepté la invitación y vengo a hacerles otra invitación. El enfoque de la charla va a ser un poco conceptual, un poco teórico. Me parecía que era un espacio bueno para que hiciéramos una reflexión sobre la educación inicial y sobre cómo ha ido cambiando con el tiempo y que nos quedaran como unas 3 o 4 imágenes de lo que ha pasado, y la base de la conferencia va a ser un texto va a ser este texto que se llama Los factores del desarrollo, que creo que no es tan conocido. Es de Piaget. Ustedes saben muy bien que Piaget fue sumamente importante en la historia de la educación. Piaget es del siglo pasado, él nació como en el 80 y pico y se murió como casi a los 94 años terminando el siglo. Y básicamente lo que iba a aportar con Vygotsky, del cual voy a hablar más adelante, son los principios básicos de la teoría del desarrollo. Esa es la palabra fuerte, el concepto fuerte sobre el cual quiero hablar. Y es un trabajo que hizo a lo largo de toda su vida. Lastimosamente a nosotros nos ha llegado de Piaget una cosa muy estereotipada: la asimilación, la acomodación y los principios se habla de los periodos de operaciones concretas, operaciones formales, y uno poco ve allí a los niños. Pero en las primeras obras de Piaget, él todo el tiempo estuvo trabajando con sus propios hijos y están llenas de descripciones de lo que los niños hacían, empezando por sus propios bebés, que los ponía en la cuna y él les hacía con los juguetes experimentos un poco raros, ¿no? Pero lo hizo durante toda la vida y ahí, digamos, iba a decirnos una cosa fundamental, y es que los niños piensan. Voy a matizarlo: piensan a su manera, tal vez que es... Y esa su manera como piensan los niños es lo que vamos a llamar el desarrollo. Y después habló, digamos que, y esa manera particular de pensar va evolucionando con unas reglas, con unas características, y él hizo una teoría sobre eso, que yo no les voy a contar solamente de esa gran teoría, les voy a decir 4 cosas. ¿Qué es lo que propicia el desarrollo? Y eso es un poco lo que voy a decir hoy. Esto parece una clase, pero yo voy a tratar de que no lo sea tanto. La primera, el tema de la maduración, el primer factor, que tiene que ver con el crecimiento progresivo, como dice ahí, de las estructuras fisiológicas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y todo lo que tiene que ver con esa, digamos, dotación hereditaria que se tiene que desarrollar, y eso tiene que ver fundamentalmente con 2 cosas: seguridad y alimentación. Y ahora ya ven para dónde voy. Los centros de atención infantil lo que proveen es fundamentalmente, ante todo, seguridad y nutrición. Porque la nutrición y la buena alimentación con la seguridad es la que va a garantizar este factor del desarrollo. Y esos centros los vamos a dejar ahí quieticos por ahora, para que vayan pensando para dónde voy. Después va a hablar
de otro factor del desarrollo que va a ser fundamental, que se llama la experiencia con los objetos. Ustedes también saben mucho de eso, se habla de todas las maneras de la experiencia con los objetos, pero él va a decir que es la experiencia adquirida en esa interacción que van a tener los niños con objetos, ¿cierto? Y entonces tenemos que crear ambientes enriquecidos. Y si entonces pensemos en centros educativos que además de proveer seguridad y nutrición, empiezan a proveer una cantidad de objetos estructurados e inestructurados con los cuales los niños puedan interactuar. Segundo punto, ¿cierto? Eso nos parece, digamos, interesante. Y habría un tercer punto, que era el tercer factor del desarrollo, que serían las interacciones sociales. Entendiendo básicamente la interacción que tienen los niños con los otros niños y con adultos, y también las interacciones educativas intencionales que tienen los niños. Ahora que tratemos de pensar un poco en los centros educativos de la educación inicial, van a ver que todos le aportan a algo. Tiene que haber una experiencia interesante con el profesor, cuál es el papel que el profesor o el adulto juega en la interacción con los niños. Pero les voy a mencionar uno, el que se desconoce, el que tal vez le da la característica fundamental, se llama la equilibración, el que le da la característica propia a las teorías del desarrollo. Y es lo que va a darle la peculiaridad, digamos, a Piaget. Él todo el tiempo, ese es el último, de los últimos libros que él escribió. Miren el subtítulo, se llama Problema Central del Desarrollo. Es poco conocido, pero es, digamos, lo que sintetiza toda la obra de él, donde él va a decir que el conocimiento no procede ni de la experiencia de los objetos, ni de una programación innata en el sujeto, sino de construcciones sucesivas con constantes elaboraciones de nuevas estructuras. Hay como unos mecanismos de retorno al equilibrio y hay como unas cosas parecidas a lo que la imagen, por diferentes que sean los fines perseguidos por la acción, el sujeto trata de evitar la incoherencia y tiende a ciertas formas de equilibrio para superar el obstáculo que ha generado el desequilibrio. Este factor va a ser el factor más importante porque es el que se va a vincular con el desarrollo. Entonces, ¿qué queremos plantear? ¿Qué les quiero yo plantear a propósito de estos 4 factores que los vemos ahí? ¿Cierto? Maduración, experiencia con los objetos, experiencia con las personas y equilibración. Creo que lo que quiero hablar son los distintos tipos de centros. Voy a hablar de Montessori un momentico porque yo creo que el modelo tipo Montessori es muy importante porque de lo que es antes de Montessori no voy a hablar, que se llaman las guarderías. Las guarderías lo que buscan fundamentalmente es proveer seguridad y nutrición. La señora Montessori ella fue antes que Piaget, ¿no? Ella es de finales del siglo XIX y tuvo como una inspiración muy grande. Hay unas fotos muy bonitas donde se la ve a ella sentado con los niños y la inspiración muy grande era creer en el potencial que tenía el niño, una cosa que hemos oído muchísimo, todo lo de Montessori lo hemos oído muchísimo, y básicamente poner a interactuar a los niños con los ambientes enriquecidos, ¿cierto? Y sobre todo con los objetos. El planteamiento de ella era respetar la autonomía del niño, decía que el adulto se debería meter poquito, y esa imagen refleja muy bien que es una imagen original de ella, está ella ahí y los niños, parece una abuelita, interactuando con una serie de objetos estructurados. Las aulas Montessori, digamos que han evolucionado con el tiempo, pero tienen como esa característica fundamental, en donde más allá de que el niño esté seguro y esté bien alimentado, vamos a crear justamente vamos a proporcionarles, y miren lo que voy a decir, objetos, y vamos a propiciar interacción con esos objetos para que esa interacción desde la perspectiva autónoma del niño genere la evolución del niño. Los centros Montessori han evolucionado, como ustedes los ven allí, de la foto inicial,
pero básicamente se sigue respetando la idea de la autonomía del niño en la interacción con los objetos, y el papel del adulto es un papel muy pasivo. Él solamente interviene cuando el niño le pide ayuda. Él es un mediador entre el niño y los objetos. Dicho en una palabra, los centros Montessori apuntan al segundo factor del desarrollo, que es la experiencia física con los objetos, incorporando además de la seguridad y la alimentación. A mí me parece que las filosofías, digamos, que han seguido evolucionando, pues INAEGO, tú las conoces y son expertos, de Reggio Emilia, que también nace en Italia, va a ir un poquitico más allá en la medida en que se van a matizar cosas. Me parece muy cercano a lo que plantea Montessori, en el sentido en que el niño será el protagonista, pero le va a dar un papel mucho más activo al papel del docente, en el sentido en que el docente tiene que ser alguien que colabore en la interacción del niño con los objetos, ¿cierto? Se le da toda la importancia al espacio, y en el espacio se ponen objetos espectaculares. Es como si dotáramos de sitios espectaculares. Esto tiene que ver con la guerra, con un poco con los niños no tenían en las casas, entonces van a tener pues en esos espacios objetos de todas las características para que tengan experiencias supremamente interesantes. Hay una preocupación por documentar el proceso, ¿cierto? Y si bien hay unas diferencias, a mí lo que me parece que aporta el modelo de Reggio Emilia es que incorpora, le da mucho más valor a la interacción que hace el adulto con los niños en la interacción con los objetos. Ahí es donde yo planteo el tema de la experiencia social. Me parece que la filosofía de Reggio Emilia incorpora los elementos anteriores, la maduración, la experiencia física y la experiencia social. El punto al que queremos plantear es cómo ir un poquitico más allá. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de la ley, la 1804, cuando se empieza a hablar de la educación inicial. Yo solamente quiero destacar que ahí hay un avance muy importante, porque se deja de hablar de educación preescolar, y si bien se habla de desarrollo, se sigue hablando de desarrollo integral en un sentido muy general. Entonces lo que yo quiero plantear ahora es este planteamiento, el concepto de desarrollo. Y creo que un poco la invitación que les digo desde el comienzo es pensar un poquitico a que más allá de la experiencia social incorporemos en la educación inicial la profundidad del concepto de desarrollo. ¿Qué significa el concepto de desarrollo? Pues significa actos, como lo digo ahí en la diapositiva, intencionados del adulto, orientados a generar desequilibrios. Y ahí está el tema de la equilibración de la que yo les estaba hablando desde el comienzo. Entonces, esos actos intencionados son los que van a orientar la interacción con el niño, incluyendo los 3 aspectos adicionales. Este es un aspecto, digamos, nuevo, adicional, que se le agrega. Y es el que va a definir un poquitico la característica de los centros. Porque, ¿cómo sacar un poco la idea del centro de un sitio en donde hay una gran cantidad de objetos, como puede ser el cuarto de juguetes que tiene un niño en la casa con una mamá que le ha comprado toda una gran cantidad de objetos, y entonces estamos sustituyendo el centro por eso y estamos poniendo allá una gran cantidad de objetos con alguna y propiciar algunas interacciones, pero un poquitico cómo ir más allá? Ese es el planteamiento, digamos, de todos los programas en los que nosotros hemos trabajado. Yo les voy a contar algunas cositas. Cuando estamos trabajando, ¿a qué apuntamos? ¿Cierto? Incorporando los 3 elementos. Es a tener como conciencia de los elementos que está pasando por el niño. Conocer cómo piensa el niño es la clave de interactuar de manera intencionada con él. Y nos la pasamos estudiando cómo piensa el niño. Vygotsky tiene, por ejemplo, es el otro puntal del desarrollo, unos planteamientos supremamente interesantes al respecto. Tiene un texto que se llama Prehistoria de la Escritura,
en el texto Prehistoria de la Escritura, con base en el conocimiento del niño, va a decir, ¿cierto?, desde el punto de vista teórico, que hay 4 componentes básicos anteriores a la prehistoria de la Escritura, que son el gesto, el juego, las grafías, el dibujo y los garabatos. Entonces, lo que nos va a dar a nosotros la línea de interacción, incluyendo los demás elementos, insisto, es una referencia teórica de la manera como el niño entiende las cosas y cómo se desarrolla. Va a decir, la escritura, y yo vengo a hablar de la escritura, en los niños tiene una prehistoria por allá, mucho antes de que el niño arranque a escribir. Y tiene dos rasgos fundamentales. El niño se convierte en el autor, el niño se convierte en el significador. Un planteamiento puro del desarrollo. Y ¿cuándo arranca el niño a ser significador? Entonces, si nosotros vamos a pensar el centro, sí ponemos objetos y ponemos adultos, pero la función del adulto es tratar de entender cómo el niño construye un proceso complejo como es la escritura, y entonces, basados en esa teorización, por allí es que nos vamos a meter a dar esa línea significadora que va a estructurar la interacción con niños supremamente chiquiticos. ¿Qué tal la potencia del gesto que ustedes ven allí, cierto? ¿Y por qué es un signo visual de una potencia absoluta? El niño hace que la mano en movimiento se convierta en lo que él quiere que se convierta. El gesto que está allí, el niño se convierte en el autor y la mano se convierte en la taza, o se convierte en el perro, o se convierte en lo que él quiera que sea. El gesto tiene toda esa potencia. El gesto más potente y más abstracto que tienen los niños después de que hacen estos concretos es el dedo señalado. El dedo señalado es el significador absoluto. Cuando un niño está aprendiendo a hablar, levanta el dedo y señala y dice miau. La mamá es la que tiene que saber o el adulto es que le tiene miedo al gato, o es que si es un gatico de juguete quiere interactuar con un juguete. También dice Tete, cuando uno se va a otro país y piensa la escritura como lengua, también levanta el dedo. Levantar el dedo es inexorable porque en el dedo señala a uno lo que uno quiere. El dedo es el comunicador absoluto y va a ser también después el operador de las altas tecnologías, pero el gesto, digamos, tiene toda la potencia del niño en ese sentido como escritor. Y en esa línea nos vamos a meter. Entonces, en los trabajos que nosotros hacemos, nos metemos en esa línea de la cual yo les estoy mostrando apenas algunos elementos. El juego sí, pero ¿cuál juego? ¿De qué tipo de juego? ¿Qué tipo de interacción? ¿Cuál es el lugar del adulto y cuál es el papel del juego? Si nosotros tenemos una línea de pensamiento basados en teorías del desarrollo, esa línea teórica estructura la interacción que vamos a tener en los ambientes ricos, en los ambientes con experiencia social, física y que doten la seguridad de la maduración. ¿Qué característica tiene el juego? ¿Qué debe tener el juego para que sea educativo? ¿Qué hay del juego que no sea lo que el niño tiene en la casa de la mamá? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar para que sea un juego realmente potente y para que lo hagamos en los centros y que lo que pase en los centros no pase en la casa y que el problema no se vuelva un problema de dotación? ¿Cierto? Si estamos en esta línea vygotsquiana del juego, de la potencia significadora del niño como autor, no, vamos a seguir por allí. Yo les saqué fragmentos de los textos de Vygotsky. Ustedes saben que se murió jovencito, como en la foto, tenía 39 años, era peleón, los textos muy difíciles de leer, en las conferencias se agarraba con todos los demás y lo que pensaba lo decía al final en unas frases que eran como las que están allí, una pura fulguración de genialidad, y era una teoría absolutamente condensada. Para el niño que juega, todo puede ser todo. ¿Qué tal esa frase? Ya con eso uno queda ahí absolutamente conmovido. Todo puede ser todo, porque ¿cuál va a ser el gran poder que el niño convierte en el juego algo en todo? Es su propio gesto lo que atribuye la función al objeto. Lo importante no es la semejanza entre el juguete y el objeto, sino la posibilidad de realizar en él el gesto representativo. ¿Qué tal esa potencia? ¿Y qué es lo importante del juguete? No el juguete, sino la capacidad que tenga aquello sobre lo cual yo voy a jugar de convertirse en lo que yo quiero que se convierta. Y entonces ahí tenemos una línea.
y la línea más potente de cómo pensar entonces el juego en la perspectiva educativa. En este trabajo, este es del programa Letras, se llama Michin, es la aproximación que hacemos de los niños mucho antes, cuando están muy chiquiticos a la escritura, vamos a potenciar entonces el juego. ¿Y sabe qué juguetes usamos entre comillas? Las que se ve allí, las que se ven allí, pero pues está el palo, el eterno y famoso palo, que es el donde uno, cuando éramos chiquitos, nos montábamos, bueno, los que éramos hombres, a montar a caballo. Los palos eran antiguos palos de escoba, pero ahora son palos que no son tan duros y bueno. La sábana, que es absolutamente inmortal con ese poder de la sábana en convertirse en el fantasma, o la sábana se convierte en la carpa, ¿cierto? Está la caja, y la caja sí que es, tenemos una serie de imágenes, de fotografías en donde la caja se convierte en cualquier cosa, y está la cuerda. Pónganse a pensar en ustedes en la conjunción de poner una caja con un palo, con una sábana, con una cuerda, con un grupo de niños, ¿cierto? Y esto va a ser una cosa absolutamente poderosa. ¿Y por qué nos mantenemos en la misma línea? Porque el autor, el significador durante el proceso del juego es el niño, y el niño ahora convierte con su gesto esto que está aquí en un cohete. Y el mismo movimiento de la mano le va a dar continuidad al proceso, y entonces estamos trabajando con grupos de niños, pero además haciendo cosas que no pasan en la casa, porque en la casa las mamás cuando le compran los juguetes a los niños no piensan en el niño porque no saben cómo piensan los niños. Y el problema del desarrollo es ese, es muy difícil saber cómo piensan los niños, hay que estudiarlos o hay que ser un genio como Vygotsky y leerlo, ¿cierto? Y saben cómo compran los niños muchas veces en competencia con la cuñada, porque nosotros sabemos que la vida educativa altamente depende de lo que compró la cuñada o de lo que hizo la cuñada. Y por eso los cuartos de los niños son llenos de juguetes Fisher Price estructurados que son fatales. ¿Por qué? Porque cuando ese juego tiene un modo de interacción, uno hunde el botón y sale el muñequito. Y la capacidad significadora que tiene el niño es nula, porque allí todo no puede ser todo, porque ese algo ya es todo y el niño simplemente allí es un instrumento de ese juego, de esta gran campaña que se ha inventado, que es la de comprarle una cantidad de juguetes, a pesar de que las mamás saben que el juguete más espectacular es la caja, porque ellos lo han visto cuando se abren los regalos de Navidad, siguen comprando juguetes. Por eso nosotros sí tenemos la peculiaridad del centro educativo, de manera intencional, con base en el conocimiento del niño y en una teoría que nos orienta en estructurar espacios con base en juguetes inestructurados. ¿Cómo la ven? Y baratos, si se trata de eso, ¿cierto? ¿Qué tal la potencia? Va a decir Vygotsky después, cuando esto evoluciona, cuando empieza a hablar de las grafías sobre el papel. Mire lo que dice. Miren la coherencia, son más gestos que dibujos. El paso al dibujo es fundamental, nosotros le damos toda la importancia. ¿Saben qué es el paso al dibujo? El paso de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Es el medio mediante el cual el niño se aquieta. Es el medio a través del cual empiezan a funcionar las funciones psíquicas superiores del niño. Un niño, ¿qué es un niño? Un ser que corre. Cuando que se la pasa corriendo, si va a ir de aquí a allá, va corriendo. Cuando uno deja de ser niño, el día que deja de correr. Nosotros corremos solamente cuando nos ponemos la pinta y salimos a entrenar, pero uno no corre nunca. Y el tema de cuando hay que sentar a un niño, es un proceso de aquietamiento y hacemos todo ese gran trabajo muy sofisticado, muy estructurado, de sentar al niño y empezarlo a sentar desde los grandes espacios del dibujo. Pero miren la primera forma del dibujo, que no tiene nada que ver con la copia, sino este dibujo puro, de la pura expresión hecha sobre el papel sin pretensión de dibujar algo que tenga forma. Es el gesto, son gestos de la mano armada con un lápiz que se hacen sobre el papel por el puro placer de rayar y de manchar. Y el niño sigue siendo el autor.
El gesto sigue evolucionando en una misma línea y todas nuestras interacciones que estamos teniendo con los niños en los centros educativos tienen el elemento de nutrición, tienen el elemento de la experiencia enriquecida con objetos, no tienen que ser necesariamente muy evolucionados, todo depende del enfoque como los manejemos. Hay adultos que son protagonistas absolutamente importantes, pero hay una perspectiva teórica del desarrollo que es el que va a determinar la línea y nos va a sacar de esas discusiones de finalmente qué es lo que hay que hacer. Si el maestro impone o no impone, discusiones de tipo generales que no entran muchas veces en la filigrana de las cuestiones. El dibujo evoluciona y el dibujo va a evolucionar de una manera increíble porque no es solamente después de esa época tan linda del puro placer de hacer manchas y hacer cosas absolutamente interesantes como grafías, rayas, una sola raya larga, rayar en la pared. ¿Qué tal hacer una raya larga y darle la vuelta al salón? Obviamente el salón hay que ponerle algún papel, pero bueno, olvidémonos de esos detalles y uno le da, y uno tiene que hacer una raya larguísima, una raya eterna y demás, hasta que llegamos al dibujo. Este dibujo es el dibujo mucho más estructurado, que es muy lindo porque no ha sido intervenido por la escuela. La escuela ha dejado el dibujo tranquilo, no así la escritura. No hay nada más intervenido que la escritura. Pero el dibujo, y a los niños los dejan dibujar. Y un niño siempre ha hecho garabaticos así y ha dicho que eso es un pío pío, y a todo el mundo le parece que eso es un pío pío, ¿cierto? Ha tenido ese espacio potente de la gran libertad y entonces los niños empiezan a dibujar. Seguimos trabajando y entonces ustedes ya ven que se configura una línea que se llama un lenguaje expresivo. Y entonces, a pesar de que estemos en educación inicial, podemos plantear que hay una línea que arranca con el gesto, pasa por el juego, llega al dibujo libre y después llega al dibujo estructurado, en donde ahí van a haber una serie de condiciones y el niño significa, y por supuesto no le vamos a poner un modelo. Les voy a poner un ejemplo porque nunca se pone un modelo en un dibujo. Vygotsky dice, el niño no necesita ver a la mamá para dibujarla, dibuja a la mamá que lleva por dentro. Es un buen ejemplo porque muestra cómo el dibujo es sacar afuera, no es copiar y devolver. Es poner afuera lo que yo llevo adentro y en esa potencia de sacar afuera, yo pongo afuera como veo el mundo y entonces el dibujo se nos vuelve en una cosa absolutamente potente para tratar de imaginarnos cómo ve el mundo a la mamá. El niño a la mamá, pero cómo ve el niño cualquier otra cosa del mundo y tiene toda esa potencia. Eso que ustedes están viendo ahí es un rodadero. Y uno puede ver el rodadero o no ver el rodadero. Pero cuando uno estudia, por ejemplo, teorías del desarrollo, les voy a dar pistas de lo que significa la lupa del desarrollo para ver. Hay un libro de Piaget que se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia, hecho con un argentino que se llama Rolando García, que ha sido básico para nosotros. ¿Por qué se llama Psicogénesis e Historia de la Ciencia? Porque está diciendo que la construcción psicogenética del conocimiento está vinculada con la historia de la ciencia. Dicho de otras palabras, la manera como los niños construyen el conocimiento tiene paralelismos con la forma como se construyó en la cultura y en la historia. Mejor dicho, la sociogénesis recapitula la ontogénesis, tantas maneras de decir que hay unos paralelismos. Y en ese libro estudian, entre otras cosas, las teorías del movimiento. Ustedes sabían que para Aristóteles, cuando uno tiraba una piedra, estaba hablando del movimiento parabólico. El movimiento que describió Aristóteles de la piedra era que la piedra subía a derecha, después andaba horizontal y después caía vertical, no hacía la parábola. La parábola es absolutamente tardía, se demoró como 8 o 9 siglos en ser planteada. Eso puede ser un dato de física. El tema interesante es cuando se le pregunta a un niño cómo se mueve una piedra, el niño hace el mismo dibujo de Aristóteles. Y ese dibujo y ustedes lo están viendo ahí, no sé si ven las gradas, sube, camina y baja. Esa es la representación del movimiento aristotélico hecho por un niño de un rodadero, interpretado con una lupa que le permite a uno entender qué es lo que los niños hacen. Pero ese se los queríamos colocar ahí como un ejemplo de toda la potencia de lo que significa tratar de meterse en esos universos del pensamiento infantil.
hasta que llega a los garabatos. Y no es la idea de que el niño haga lo que quiera. No es la idea solamente de poner allí unos papeles, de generar un rincón suficientemente atractivo. Claro, hay que generar el rincón, es incluyente lo que yo estoy diciendo, pero hay que darle una intencionalidad a la manera como yo voy a interactuar con esos rincones. Y esa intencionalidad tiene que pasar por el conocimiento que tengamos nosotros como educadores, y eso es lo que convierte esa interacción en una interacción educativa, porque en la perspectiva educativa somos nosotros los que vamos a dar una intencionalidad, porque si no vamos a caer en el que surja del niño, que emerja del niño, que no es sino otra cosa que la teoría semilla. El adulto echa la agüita y todo surge de eso que está allá adentro, que es como en la semilla, como pasa en los vegetales, cosa que no va a pasar en una perspectiva interaccionista como la nuestra. ¿Qué son los garabatos para un niño? Esas son las preguntas buenas. ¿Por qué hace un niño garabatos? Vamos a leer a Vygotsky, después les cuento un poquito. El verdadero lenguaje escrito, nosotros lo llamamos lengua escrita, después vamos a ver por qué. Del niño pasa del dibujo de objetos al dibujo de palabras. Esos son los garabatos. Dicho de otra manera, como lo digo yo en el librito que publiqué, se llama Los garabatos son pinturas de la voz. Y eran pinturas de la voz para los niños como también los eran para los antiguos. Pónganse a ver esa belleza. En la antigüedad, cuando alguien no sabía escribir, las personas eran analfabetas, no había ni lectores ni escritores. O dicho de otra manera, el escritor estaba partido en dos y el lector estaba partido en dos. Y entonces cuando uno quería escribirle algo a alguien, la escritura funcionaba como lengua, uno iba donde alguien que era el escriba y le decía, como ahorita pasa en las plazas públicas que hay alguien con una máquina, y uno le decía al escriba, yo quiero que le diga a fulano, y entonces el escriba ponía en el papel el mensaje. Cuando el mensaje le llegaba al lector, el tipo tenía que coger el mensaje e irse para se llamaba voceador, y llegaba con el papel y le decía, oiga, ¿qué es lo que me dice? O sea, lo que me manda a decir. Y entonces el voceador, ¿qué hacía? Le ponía voz, él prestaba su voz. La decodificación era siempre oral, no existía la lectura silenciosa, y le ponía la voz al texto, y entonces de ese papel blanco salían palabras. Y eso era la lectura. La lectura era sacar la voz. La escritura, pintar la voz. Miren a Vygotsky, interactúen con los niños chiquitos. ¿Saben qué hace un niño chiquito ante el garabato? Levanta el dedo del que les hablé. Y el niño dice que ahí dice. Pero el matiz interesante es cuando él dice que ahí dice. El qué del ahí dice. No dice ahí dice, sino que ahí dice. Y eso es lo que va a diferenciar desde la perspectiva del desarrollo la escritura del dibujo. Y entonces, ¿qué es cuando arranca la escritura? Si nos miramos en la perspectiva del desarrollo, la escritura arranca el día que un niño levanta un dedo y dice que ahí dice. Pero nosotros tenemos que estar atentos. No es solamente ponerlos en interacciones con objetos. Tenemos no solamente que estar atentos, porque todos estamos atentos y tenemos buenas intenciones. Tenemos que estudiar. Tenemos que conocer cómo habla un niño, cómo piensa un niño, cómo significa el mundo un niño. Ser educadores iniciales es un reto muy complejo, es alto. ¿Por qué? Porque nos toca entender a los que estamos educando, y resulta que nosotros ya somos grandes y ya no sabemos, ya pasamos hace rato por ahí, y como los niños no nos cuentan cómo piensan porque están ocupados haciendo cosas como jugar, nos cuesta mucho trabajo tratar de saber cómo piensan los niños. Pero hay gente que lo ha estudiado y podemos seguirlo conociendo. El niño deja de dibujar porque puede dibujar la voz, y el día que va a contar lo que hizo en el paseo, es más fácil coger un lápiz y garabatear lo que hizo en el paseo, porque si tiene que dibujar montándose al bus, andando en el bus, imagínense, eso es como hacer una tira cómica. Son como 15 dibujitos para contar un pedazo del paseo, pero si yo cojo y con el poder de la escritura, yo dibujo la voz que lo cuenta, y entonces ellos no lo pueden creer, y estos chiquiticos, muy chiquiticos ya de 3 años, empiezan a garabatear. Pero el problema no es que empiecen a garabatear, porque eso es cualquier acto, sino la significación que le aporta el niño y la capacidad que tenemos como adultos
de preguntarle qué fue lo que dibujó o qué fue lo que escribió. Y entonces nosotros no estamos hablando de escolarizar la escritura o esos clichés que hay ahí. Tampoco estamos hablando de que es que estamos metiendo las letras. ¿Cuáles letras? Estamos hablando de escritura, porque estamos hablando de escritura en un sentido muchísimo más profundo, muy vinculado con la historia y muy vinculado con los niños, con lo que para el niño significa esa escritura. Porque si ustedes se han dado cuenta, ustedes también cuando eran chiquitos escribieron. Son muy pocos los adultos que a veces son capaces de guardar el garabatico que hizo el hijo. Hay personas, yo conozco 2 o 3 adultos que guardaron la hojita de sus garabatos, o la mamá tuvo la sensibilidad de captar que era una escritura. Imagínense. Pero todo el mundo guardaba la de los dibujos, porque el dibujo sí está absolutamente potenciado, la escritura se escolarizó y ella ha estado por allí. Me refiero a la escritura infantil, ¿cierto? El secreto del aprendizaje del lenguaje escrito radica en la preparación correcta de este paso, que no es tan natural. La emergencia del garabato como pintura de la voz que va a marcar una pauta que es un hito en la vida, en el desarrollo del niño. Y no es que nosotros se lo vamos a enseñar, no es que en el programa Letras nosotros vamos a decir que los niños tienen que hacer esto para escolarizar a los niños. Yo les voy a plantear, yo no sé cuánto tiempo, bueno, me queda un poquito. ¿Cuál es la fuerza de las teorías del desarrollo? No nos la estamos inventando. Cuando Piaget estaba haciendo sus primeros trabajos en un libro que se llamaba La representación del mundo en el niño, miren el título. Yo siempre digo que a veces no hay necesidad de leerse el libro si uno se lee bien el título. Puede gastarse un rato leyendo el título, ¿cierto? Y por ejemplo, los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, Emilia Ferrero y Ana Teberovsky, pero es que lo están diciendo todo. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. ¿Qué está diciendo el libro? Pues que hay sistemas de escritura en el desarrollo del niño, ¿cierto? La representación del mundo en el desarrollo del niño, ¿cierto? Psicogénesis e historia de la ciencia. Ahí están los títulos. Y entonces se ponía a preguntarle en ese libro cosas a los niños, que eran primero sus hijos y después los vecinos. Por ejemplo, preguntas típicas del libro. Si yo le pego a esta mesa o a una bicicleta, le pregunto a cualquier niño, ¿le duele? Y los niños que a él le preguntaba, todos decían que sí, que le dolía. Otras preguntas, ¿quién hizo las nubes? Y entonces resulta que Piaget fumaba pipa, pero bueno, un señor que está detrás de las montañas fumando pipa. Está bien, chévere, ¿no? Él documentó eso un poquito, publicó su libro, eso lo llamó, al primero lo llamó animismo. ¿Animismo qué significa? Animismo es porque el niño dota las cosas físicas de los sentimientos y las cualidades propias de que él está sintiendo. O sea, las anima, les da vida. Entonces, si yo siento, la cosa siente. Si yo lloro, la cosa llora, ¿cierto? Artificialismo. Alguien tuvo que haber hecho las cosas. Entonces, cuando fueron a hacer los trabajos que se llamaban transculturales, le iban a preguntar en otro país a un niño de esa edad, ¿quién hizo las nubes? Puede que no dijera que la pipa, pero era siempre un señor detrás de una montaña o allá lejos fumándose un cigarrillo, prendiendo una fogata. Y entonces, claro, cuando llegaron esos libros, yo estaba ya en la Universidad Javeriana, estudiando en la Facultad de Psicología, no había psicología del desarrollo, eran conductistas y psicoanalistas. Cuando yo era estudiante, yo ya estaba en segundo semestre cuando llegó la primera persona a hablar del desarrollo, que era una señora que se llamaba Manuelita de Bustamante, que venía de Rusia. Yo me rajé con ella. Después entonces empezamos a estudiar Piaget, pero el Piaget porque buscamos los libros originales. Yo fui profesor de Piaget desde cuarto año porque no habían profesores. Por escasez física de profesores de Piaget. Cuando yo me gradué ya fui profesor de eso, y eso fue una cosa incipiente que estaban haciendo, y nosotros íbamos a hacer esos mismos trabajos, a preguntarle a los niños qué pasaba con eso, y ustedes se los pueden preguntar. Pregúntele a un niño cómo llega el niño a la barriga de la mamá. Dice que se traga una semillita. ¿Cómo se saca? ¿Cómo sale el libro? Y entonces
digamos que lo extraordinario no son las respuestas, lo extraordinario es que un niño en Europa, un niño de África, todos los niños respondían lo mismo. ¿Cómo puede ser factible desde el punto de vista teórico que haya conocimientos que no sean heredados y que no dependan tanto de lo cultural? Pónganse a pensar esa pregunta. Pues la respuesta son las variables propias del desarrollo. El momento vital de la existencia del niño determina sus formas de pensamiento. ¿Cómo les parece? La potencia de lo que significa esto. Entonces, es desde allí que yo los estoy invitando a que tratemos de pensar la educación inicial, incluso las cosas tan básicas como la interacción con los centros. Pero les sigo hablando. Obviamente nosotros le dimos toda la importancia a los garabatos. Y eso ya empieza para nosotros con los garabatos que arrancan cuando el niño levanta el dedo y dice que ahí dice arranca la escritura, y nosotros creemos que los niños son escritores, como dice Emilia Ferreiro. Los sistemas obviamente no escriben como los adultos, pero ¿quién está diciendo que un niño escribe como los adultos? Nosotros no tenemos la pretensión de coger a un niño en un preescolar y alfabetizarlo. Nosotros estamos hablando del desarrollo. Cuando yo fui con las fonoaudiólogas que me invitaron por primera vez hace muchos años, yo a veces prefiero no venir a las conferencias porque, para que no me pase lo que me declararon persona no grata. Porque yo les dije a las fonoaudiólogas que ellas miraban a los chiquitos desde la perspectiva del adulto y no desde la perspectiva del desarrollo, porque, por ejemplo, cuando un niño escribe, pues esto no es escritura, esto es omisión de letras, ¿cierto? O quién sabe qué dislalia o discalculia será. Si uno lo mira desde la perspectiva del adulto, pues esto es una cosa, un reguero de letras, ¿no? ¿Quién va a decir que eso es escritura? Ya después nos reconciliamos, tenemos libros en común que hemos trabajado como Beta, que es pura conciencia forológica, que es para hacernos la pregunta de cómo es el tema del universo de las consonantes para un niño, y resulta que para los niños no oyen las consonantes porque las sonantes no se las dejan oír. Y por eso los niños se ponen bravos cuando una profesora le pregunta que si papá empieza igual que Pedro, y el niño se levanta la mano y hace así. No oye pa. Como papá empieza por pa y Pedro por pe, y hace así. Como quien dice, si un niño les hace así, les está diciendo no sean brutas. No oye. Y lo que pasa es que el sonido que le queda sonando es el sonido de la A, que se llama la sonante, el otro es la consonante y bla, 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 no lo oye. Y eso es un tema. Son problemas que tienen que ver con el desarrollo. Cada cosa que uno toca con los niños. Los garabatos es todo un tema, la evolución. Yo solamente les voy a decir que van evolucionando de ese electrocardiograma, porque el niño oye la voz continua y la escribe continua, pero después la va a romper en garabatos separados, pseudoletras, letras al azar. Eso es parte de un proceso que nosotros hacemos en un momento distinto al de Michin, lo llamamos ELFO, en el programa Letras, y ahí está toda esa documentación de ese proceso y todas las herramientas. Miren las frases de Vygotsky, que además yo se los traje allí, cuando el niño las está leyendo al tiempo que señala determinados trazos y sin ningún error varias veces seguidos. Es una sorpresa que surge de la observación del niño, porque cuando el niño levanta el dedo y dice que ahí dice, está leyendo, pero miren esto es la forma como va evolucionando el garabato, mucho antes del código, pasando por una serie de momentos que no les voy a contar acá. Pero eso que están viendo ahí es una escritura infantil que no tiene que ver con el código, porque ahí no hay código. Ahí hay un conjunto de letras convencionales que el niño aprende de su interacción con la cultura y las pone, y después levanta el dedo y lee, pero ha evolucionado con respecto a los garabatos. Ahí hay entonces un hito fundamental. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Claro, la experiencia social con el adulto, pero lo que tenemos que es darle todo el valor y toda la importancia sistemática a la etapa, esa larga etapa, ese largo momento garabateador del niño.
Esas son las cosas que yo les quería decir. Son como píldoras de lo que nosotros hacemos en una perspectiva en donde le damos el lugar y toda la seriedad a esta pregunta y a esta propuesta. Yo les voy a contar una cosita más, por ejemplo, sobre el código. Porque el problema del código era un problema muy difícil, porque cuando Emilia Ferrero y Ana Teberovsky habían dicho, nosotros estábamos en la Javeriana, primero estudiamos Piaget la parte de matemáticas y mucho tiempo después llegaron los libros de Emilia Ferrero y hicimos con Arnoldo Aristizábal allá proyectos de investigación educativa y tal, y entonces escribí los marcos curriculares del grado cero. El grado cero fue el primer grado de educación preescolar, que además le pusieron grado cero, imagínense el nombre. Teresita de León, Margarita de Angarita, y nosotros, ¿cómo le va a poner grado cero? Pregúntele a un niño en qué grado está, y el niño decía, ¿en qué grado está? En cero. Les tocó cambiar, entonces los niños le cambiaron el nombre, ¿saben cómo le pusieron? Primerito, porque era antes de primero. O transición, pero entonces, o preescolar, estoy en preescolar. Esos nombres están absolutamente equivocados por no preguntarle a los niños, y entonces todo el tema era Emilia Ferrero y Ana Teberovsky, lo presilábico, lo silábico y lo alfabético. Eran 3 estadios que ellas habían planteado, porque ellas eran psicólogas. Todos los estudios piagetianos se hacían en 3 estadios, eso es un cuento que otro día se los cuento, pero el tema era que había que pasar de lo presilábico a lo silábico y a lo alfabético. Pero no conocíamos suficiente con filigrana qué era lo que pasaba allí. Y hacíamos los espacios interactivos, creábamos un adulto, lo tratábamos de entrenar, y todo lo que estaba en los 3 primeros factores del desarrollo nos faltaba conocer. Cómo son los procesos de construcción de ese conocimiento tan particular que era el código. Y claro, los problemas, eso se llamó constructivismo de la década del 90, que se interpretó como un dejar hacer al final, porque nadie sabía qué hacer, y era el mismo emerge del niño, y entonces los niños estaban en prekinder, ¿y cómo estaban haciendo? Garabatos. Llegaban a kinder, garabatos, hasta que llegaban a la transición, garabatos. Y la profesora, es que está en el proceso. Y entonces la palabra proceso se volvió de moda. A mí me ha tocado que lo que era la palabra de moda era proyecto, no proceso. Porque en la universidad incluso la novia era el proyecto de vida y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces cambió la palabra que se usaba y era proceso. Hasta que llegaba una mamá furiosa y decía, ¿cuál proceso? Decía la señora. Los hijos de mi cuñada que están en el otro colegio, volvía la cuñada, ya están en transición y ya saben leer, porque las mamás cuando van a escribir, ellas dicen leer, cosas que tienen ellas. Y entonces, evidentemente, y claro, yo no he visto que el niño cambie, la mamá tenía toda la razón. El proceso es el correlato teórico del cambio. El proceso es una palabra que se inventó para teorizar los cambios, y si no hay cambios, no hay proceso. ¿De qué proceso me va a hablar? Y obviamente había que hacer un preescolar a prueba de cuñadas, porque entonces, ¿qué era? El director decía, no, o en primero codifica, porque pues entonces tengo aquí es un problema, ¿cierto? Para que vean un poco la situación. Y evidentemente, entonces, ¿cuál era la solución? Método tradicional. Garabatos, chéverísimo, dejar hacer, experiencia, en el buen sentido, puede uno decirlo, yo lo digo en el bueno al comienzo, pero después, método tradicional. ¿Y saben cómo lo llamaban a eso? Eclecticismo sano. Que lo llaman eclecticismo está bien, pero ¿por qué le ponen sano? ¿Qué tiene que ver? Como si con culpa dijeran eclecticismo sano o algo así. El problema era que no se sabía cómo hacer, cómo llevar. Yo les voy a contar una anécdota para terminar. Nosotros ya habíamos estudiado un poquitico de Vygotsky, estábamos en la maestría con Luis Bernardo Peña en el énfasis de lectura y escritura en educación, y cogimos el libro de Rolando García de la psicogénesis. Rolando García no trabaja el tema de la escritura, pero siguiendo la pista de él, nos pusimos a estudiar la historia de la escritura en la cultura. Imagínense la belleza de la investigación. Estábamos en psicología y en educación y estábamos estudiando a los fenicios.
cómo era que escribían los fenicios, de dónde, cómo escribían los en Egipto, ¿cierto? Y la A que tenía forma de vaca y que va dando la vuelta, y nos fuimos por allá y descubrimos cosas tan maravillosas que todas nuestras letras vienen de los fenicios. Miren la B, la D, ahí está la M, la N. Los fenicios escribían silábicamente, como la mayoría de las culturas que escriben por silabarios. ¿Qué quiere decir silábicamente? Parten la palabra por sílabas y en la sílaba ponen una letra por cada sílaba. Se llama silabario, como los japoneses, como todos los africanos. ¿Por qué hacen eso? Porque la forma espontánea de partir una palabra es por sílabas, ¿cierto? Y entonces, el problema era que no tenían vocales. Y cuando iban a escribir boca, ¿cómo ponían? La B y la K, pero si es boca, puede ser vaca. Entonces los griegos que estaban al lado de los fenicios quedan donde está el Líbano actualmente, andaban en los barquitos y llegaban los fenicios allá y tal. Y cogieron unas letras que poco se usaban, ni siquiera se las inventaron, y les dieron valor vocálico. La primera que cogieron se llama Aleph, y Aleph se convirtió en alfa, y G en Y, y aparecieron iota, omicron y upsilon, y ya tenían vocales y consonantes, y cuando tenían vocales y consonantes podían escribir boca, porque dependiendo de las vocales ya no es vaca, sino boca, y cuando yo le pongo las vocales a las consonantes el sistema se desambigua. Pero lo más interesante de todo el tema, miren el descubrimiento. ¿Saben cómo las llamaron? A unas las llamaron consonantes y a las otras sonantes. Estábamos estudiando la historia y de pronto, ¡blup! ¿Cómo así? No se llamaban vocales, no, se llamaban sonantes. Pero lo más interesante era no tanto el nombre sonante, sino el otro nombre, consonantes, que son las que suenan con. Tantos años manejando la palabrita. Unas suenan con y otras suenan solas. Y entonces teníamos una pista de la historia, de la ciencia, que nos iba a servir para trabajar la psicogénesis. Y entonces, si Emilia Ferrero nos habían planteado un camino que era pasar por los silábicos, ¿se acuerdan? Presilábicos, silábicos y bla, bla, bla. Había una manera de ayudar a que los niños entraran en el código. ¿Saben cuál era la manera? Que escribieran silábicamente, porque así se hace en la cultura. Pero silábicamente, ¿qué significa? Una letra de cada sílabo. Pero ¿cuál era la letra? La sonante. Y entonces, cuando voy a escribir boca, parta la palabra por sílabas. Boca. ¿Cuál te suena en bo? Estamos del lado del niño. Al niño le suena la O. Pero miren, además que estamos del lado del niño, les voy a contar una cosa. El papayazo lingüístico más increíble. El español es una de las pocas lenguas que las vocales, que ahora se llaman vocales, siempre suenan y siempre suenan igual. Y son solo 5. En alemán, en inglés, a veces suenan, a veces no suenan. A veces suenan largo y a veces suenan corto. Con esos elementos culturales y psicogenéticos, podíamos nosotros plantear un camino de inducción al código que los niños hacen en 3 meses y medio. Conociendo cómo piensan los niños, estudiando la historia de la ciencia, nos acercábamos a poder interactuar con los niños en una línea cercana a ellos. Nosotros no estamos atropellando al niño porque lo conocemos, sabemos cómo piensa, sabemos cómo pregunta. Y es todo el tiempo que nos la pasamos más bien dejando que ellos nos den la pista. Y a partir de esa pista creamos un camino que consideramos, después de todo ese estudio, que es adecuado para que los niños en grupo trabajen. La educación inicial trabaja con grupos y en la educación inicial, basados en el desarrollo, podemos plantear caminos y un camino es un método, pero ese es otro tema, son muchos los temas. Pero yo les quiero invitar, la invitación que les venía a hacer era a que pensemos juntos en la educación inicial, el componente del desarrollo. Muchas gracias.